Vamos a comenzar con la práctica de esta sesión número 6. ¿No? Acá estamos ya en la plataforma de Business Intelligence Development Studio. Vamos a crear un nuevo archivo de integración de datos. Bajo el procedimiento que ya hemos estado viendo durante las semanas anteriores, creamos un proyecto de Integration Service. Le vamos a dar un nombre, proyecto fecha de hoy, ¿no? Que es 1 de diciembre del 2013. Siempre en nuestro directorio de soluciones, test. Lo vamos a crear. Tenemos ya la plataforma con la configuración básica. Vamos a crear un proyecto. Primero vamos a formación caché. ¿Qué es lo que habíamos mencionado de la transformación de caché? Que la transformación de caché es un proceso que lo que permite es almacenar en un archivo temporal registros de un origen de datos. Supongamos que vamos a trabajar con una tarea de flujo de datos, esta de aquí, y vamos a poner aquí caché. Proceder a configurar esta tarea. Si nosotros tuviéramos necesidad de almacenar en una tabla temporal registros que los vamos a usar, por ejemplo, con fines de comparación para poder obtener campos de referencia, registro de territorios que se encuentra en la base de Adventure Works. Podemos almacenar este maestro de territorios que está en una tabla SQL, base de datos de Adventure Works, lo podemos llevar a un archivo temporal caché, de modo que cuando nosotros necesitamos o comparar registros con esa tabla de referencias de territorios, nosotros lo podamos hacer de una manera más expeditiva, más veloz, y no tener que ir a la base de datos y abrir la tabla, sino ya directamente ir al área de caché, que es un área temporal que está disponible y que en términos de velocidad el proceso tiene una mayor performance. Utilizamos un origen de datos para conectarnos a un administrador de conexión a la base de datos de Adventure Works y a la tabla que mencionaba, que es la de territorios de venta, Sales Territory. Esta de aquí. Esta tabla tiene estos campos de aquí, como tú ya sabes, ¿no? Tenemos información de los territorios, los nombres, los países, los grupos, y hay información de ventas y de costos. Bien, vamos a utilizar, digamos, todas las columnas exceptuando la de los costos y la del Row Guy al Modified Day, ¿no? Todas estas. Para almacenar esta tabla maestra en un archivo caché, utilizo la transformación de caché. Conecto ambos componentes con la transformación de caché. Para esto, creo un administrador de la tabla temporal, un administrador de caché. Pongo aquí caché de territorio. Le indico al sistema que voy a utilizar la tabla o que voy a almacenar ese archivo caché, almacenar en un archivo dentro de, o lo voy a grabar en un archivo dentro de mi servidor, para lo cual indico la ubicación. Por ejemplo, aquí lo pongo así. En columnas, acá voy a definir cuál es el campo pivot o campo clave para la comparación de registros y para el ordenamiento. Entonces,
Si yo quiero que mi caché venga ordenado, le indico al sistema que el territorio va a ser mi sección de índices número 1. Y le estoy indicando acá que este archivo va a estar ordenado e indexado por este campo de territorio. Estoy verificando campos de entrada con los campos que van a ser almacenados en la tabla de caché, ¿no? Confundiendo aquí, se ha alterado un poco porque moví el ordenamiento de los campos, pero están ahí relacionados uno con uno, ¿no? Sí. Estoy comparando cada uno de los nombres y salen iguales. Ya, y entonces con esto yo ya tengo mi archivo almacenado. Si yo ejecuto, voy a modificar el parámetro en la configuración de mi proyecto de debugging para poner la variable runtime 64 bits como false. Entonces, si yo lo ejecuto y lo empiezo a grabar en mi archivo temporal. Este archivo de temporal ya está creado aquí. ¿De acuerdo? Y yo lo puedo ver en mi directorio. Que es este de aquí. Acá está. Caché maestro territorio code. CAW. ¿Ok? Las aplicaciones, esta tabla de caché, o sea, estos archivos temporales se utilizan con mucha frecuencia para que puedan ser comparados con otras tablas y poder obtener campos de referencia. Entonces, la transformación con la que usualmente viene utilizada estas tablas temporales de caché son justamente la transformación que vamos a ver ahora, que es la transformación de búsqueda o de lookup. ¿Ok? Vamos a suponer, a ver, yo tengo órdenes de venta. En mi tabla de órdenes de venta, Adventure World, bien, en mi tabla de órdenes de venta, yo tengo estos valores, ventas por órdenes, cuáles en los registros se encuentra el campo territorio. Voy a hacer consolidado de las ventas, las voy a consolidar y las voy a, más que consolidar, lo que voy a hacer es voy a identificar cuál es el nombre de los territorios que figuran en mi archivo de órdenes de venta, adicionar a una salida o a un destino de datos. ¿Qué es lo que hago? A ver, creo en este caso, segundo, lo que hago a continuación es una segunda tarea, el reporte de las órdenes de venta por territorio. Entonces, pongo aquí detallado ventas por territorio, ¿no? Y lo tengo así. Toda la tarea, primero que hago es conectarme al origen de datos. El origen de datos es en Adventure Works, en la base de datos de Adventure Works. La tabla de órdenes de venta. Verifico las columnas, hago un preview del contenido de la tabla. Listo. Y lo tengo aquí. Las columnas que voy a utilizar, bueno, voy a utilizar únicamente la orden, el número de la orden, la fecha. Luego,
Portes, puestos, fletes y venta total, venta neta. Bien, a continuación lo que hago es la función lookup o la transformación lookup, hacer una comparación entre los registros que estoy leyendo de mis órdenes de venta de Adventure Works. Lo que voy a hacer ahora es de ventas de mi tabla de Adventure Works, acción lookup por cada registro que estoy leyendo de esta tabla de órdenes de venta, buscar en mi maestro de territorios el archivo caché que lo hemos creado en la tarea anterior, ir buscando ahí el registro y capturar información complementaria del territorio para agregarlo a la salida de datos. Acá, esta tabla de búsqueda, podríamos decir que es la búsqueda de, lo que hago es configurarla. Acá hay, para la comparación, yo puedo utilizar diversos modos de conexión y de acceso, ¿no?, de mi tabla de referencia. Yo puedo usar una tabla de referencia de caché, una tabla de referencia que no sea de caché, o parcialmente de caché. Que no sea de caché, yo voy a tener que definir una conexión OLDB para poder accesar a mi tabla SQL, o Oracle, o ODB2. En el caso de que sea parcialmente de caché, igualmente, y en el caso de que sea full caché, tener que la posibilidad de conexión de caché. Esta opción, ¿no?, el modo de caché full caché, sección de conexión. ¿Y qué es lo que capturo? Lo que capturo es, o tengo que definir acá el administrador de conexión y archivo de caché. No sé si eso está claro. Sí, sí, no te preocupes porque ese es el que hemos creado, ¿no? Claro. En, en todo caso, si se hubieran creado otros, también aparecen los otros archivos caché o los archivos CAW, CAW. Sí, archivos CAO son archivos que se crean a nivel del sistema operativo. Estos Digo, archivos, si es que hubiera creado más o claro, otros archivos así, aparecieran aquí en este gestor de sí, conexión. exacto. Ok. Entonces yo puedo aprovechar el administrador de caché que usé en la tarea anterior, la tabla temporal de caché. No, ese mismo administrador que me permite accesar el caché lo voy a utilizar. Le identifico el administrador de caché, defino las columnas, voy a utilizar como campo de referencia y como campos, sí, como campos de referencia y como campos complementarios. Fíjate, en la parte superior, donde yo puedo ver archivos, los registros y los campos que vienen del origen de datos. Estos son los que vienen del origen de datos, el archivo de órdenes de venta, ¿ok? Y en la parte derecha están los campos que provienen de mi tabla temporal de caché. Sí, ¿De sí, acuerdo? los estoy viendo, los estoy viendo. Me va a pedir a mí, el sistema me va a pedir a mí que identifique cuál es el campo de comparación. Leer el campo de territorio de venta y lo voy a tratar de buscar en la tabla temporal
en base al campo Territory ID. Haga un matching cuando yo, que la comparación obtenga una coincidencia, yo puedo obtener el nombre, ¿no? Porque ese es el que voy a enviar a mi salida de la transformación, aquí, name, poner el nombre del territorio, este es el campo de salida, a utilizar otro campo también de mi tabla de referencia, que es el grupo, ¿por qué no las ventas, no? Digamos. Todos estos 4 campos yo los puedo utilizar para agregarlos a mi salida de la transformación, como campo de salida de transformación. Pedro, y puedo usar también los que son de los available input también para sacar algún resultado de esos, ajá, ¿puedo o no? Van a formar parte de la salida. Todos estos campos van a formar parte de la salida de la transformación, sino que se les va a agregar estos adicionales que son los de la tabla de referencia. Ya, te entendí. Y listo, una vez hecho esto, yo ya tengo mis registros con la información de las órdenes de venta y con información que viene también del maestro de territorios. Esta información yo la puedo mandar a el sistema. Me va a pedir que le indique que para esta salida o para este destino de Excel conectar con aquellos registros que hagan matching, que tengan coincidencia en el proceso de búsqueda. O puedo decirle también que con aquellos que no han tenido coincidencia con el proceso de búsqueda. Entonces, coincidencia, configuro mi salida de Excel con un nuevo administrador de conexión que que se conecte a un archivo que se va a llamar test. Vamos a ponerle el día de hoy, 1 de diciembre del 2013. Y voy a crear, como este es un archivo completamente nuevo, creo la tabla, ¿no? La tabla va a tener información de el archivo de orden de venta e información de la tabla temporal de caché que ha sido accesada. Verifico el mapeo y acá están todos los campos donde estamos hablando y listo, podemos ejecutar este paquete, ¿no? Que tiene 2 actividades. La primera es para crear una tabla temporal y la segunda es para leer registros del archivo de órdenes de venta e ir comparando los registros con los registros de la tabla temporal que fue creada en la tarea anterior. Un archivo resultante complementado, ¿no? Se ejecutaron ambas tareas, mi archivo de Excel creado, mi salida de Excel ya creada, ¿no? Si te fijas, todos estos campos provienen, estos de acá, provienen de mi archivo de órdenes de venta, de mi tabla de órdenes de venta. De aquí, mi tabla temporal de caché, o que fue creada a partir del maestro de territorios de la base de datos de Adventure Wars 2008, ¿no? ¿Me comprendes? Sí, por supuesto, ya estoy viendo ahí, y todos se han relacionado con el nombre de territorio. Sí.
Claro, con el ID de territorio, ¿no? Claro. ¿Y estas ventas del año, de dónde salen? ¿Cuáles? Las, dice sales last year, las ventas del último año. La Ah, última columna, de dónde esta de salen? acá forman parte de el archivo maestro de territorios. Maestro de territorios, nosotros vamos a ir a la primera tarea de caché. Nosotros nos conectamos a esta tabla, territorio de ventas. Esta tabla maestra tiene información del nombre del territorio año. El campo que se está reflejando aquí en el archivo de Excel. Entendible, entendible. Bien. No, por lo pronto sí, sí que sí ha quedado entendible todo lo que me estás comentando.